todos tienen los mismos problemas, la RAM está globalizada. Y eso nos permite que esos hospitales tengan el apoyo técnico de gente como Inés, como Wanda, como Fernando en lo microbiológico, Agustina Malvicini, que es nuestra farmacéutica. Vamos incorporando gente, como les contaba ayer, en salud animal, así que trabaja con nosotros Roberta Sammartino, que es una veterinaria que fue directora del INAL, Instituto Nacional de Alimentos. Trabajamos con los veterinarios, donde es otra área que tiene que ver con la resistencia. Así que esto de hospitales hermanos, que pretende crear una red que nosotros imaginamos entre los hospitales y nosotros, pero también sin pensarlo inicialmente, vemos que esa red se crea dentro del hospital, entre diferentes actores de cada hospital donde estamos trabajando. Inés les va a presentar a la gente de hospitales hermanos de 4 hospitales del país para que nos cuenten cómo les fue. Inés. La primera que va a presentar su hospital es el Hospital Mas Bernat, es la doctora Paula Prince. Así que bueno, muchas gracias, Paula, es una de las jefas de clínica médica del Hospital Mas Bernat en Concordia. Yo soy la doctora Paula Prince, me voy a acercar a la pantalla porque tengo problemas de talla y de visión. Y bueno, nuestra experiencia empezó un día con un llamado telefónico de Pancho que nos dice: hola Paula, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo, ¿qué es de tu vida? Che, ¿sabés que ustedes están un poco complicados con el tema de la resistencia a los antimicrobianos? ¿Y cómo sabes eso? No, bueno, porque nosotros tenemos los datos que ustedes mismos mandan y, bueno, están en esa situación. No tenía ni idea que estábamos en esa situación. Yo me desempeño como médica clínica, internista, y totalmente desconocíamos esta situación. Y a partir de eso empezamos todo este camino, que es un gran desafío para todos, pero lo que quería decirles es que arrancamos desde la ignorancia, en todo sentido, porque no hacíamos nada de nada. Arrancamos, como dijo Pancho, la pandemia, fines de 2020, principios de 2021, éramos poquitos, la residencia de clínica, una enfermera que tenía experiencia en control de infecciones, porque había habido en otro momento un intento que finalmente se fue disolviendo, y la microbióloga, que era la responsable de estar mandando estos datos. Bueno, a lo largo de todo este proceso terminamos siendo un equipo más sólido, más robusto, conformado otra vez por la residencia, por 4 enfermeras de control de infecciones, 3 infectólogos, 2 microbiólogos, 2 secretarios administrativos, alguien que organiza y regula la gestión de limpieza y 2 farmacéuticos. Higiene de manos, como dije, vigilancia de los microorganismos resistentes, infección asociada a infección de tracto urinario asociada a catéteres vesicales. Bueno, entonces, el primer desafío sigue siéndolo y seguirá siéndolo por el resto de nuestras vidas, fue higiene de manos. Y mediciones, como dice ahí al principio, mediciones es todavía una situación que para nosotros no fue menor. No solamente poner en marcha este proceso, sino sostenerlo, porque se trataba de estar un poco, medir en varios momentos, en distintas oportunidades, en distintos sectores, y también un poco camuflados. Entonces esto no fue fácil, conseguir gente que vaya midiendo, todavía nos está costando, pero bueno, sigue siendo un dato que es importante y siempre a mejorar. ¿Qué hicimos con respecto a las mediciones? Siguiente, lo hago yo acá, perfecto. Una vez que tuvimos las mediciones y que supimos dónde estábamos plantados desde el inicio, que claramente que los datos no eran amigables, las estrategias que fuimos planteando fue, en primer lugar, poder tener los elementos y los recursos para lavarnos las manos. De esta manera dispusimos de estaciones con piletas, como se ve ahí, para lavado por barrido con agua y jabón en todos los ingresos de todos los servicios del hospital. Y otra de las situaciones que hicimos fue poner los dispensers con alcohol en todas las habitaciones. También en lugares estratégicos, como en algunos ingresos a los office de enfermería, en las puertas de los ascensores. La cuestión que el hospital hoy está rodeado de dispensers. Otra de las cuestiones que también fuimos trabajando fue en relación a enseñarnos cómo lavarnos las manos y que todo el mundo se vaya comprometiendo con esta gestión, que esto no fue fácil. No solo vimos que no nos lavábamos las manos, sino que nos lavábamos mal y que tampoco notábamos que no era tan importante para todo el equipo de salud esto de lavarse las manos, que a nosotros nos sorprendió. Y sobre todo de las manos de los colegas, que fueron los que peores estábamos en las mediciones. Entonces tuvimos que seguimos trabajando sobre esto, tratando de trasladar todos estos conceptos a todas las partes del equipo de salud.
a través de cartelería, donde involucramos a los agentes. Por ejemplo, esta es una enfermera que se involucró ahí para una foto, cartelería con alguna lectura que queríamos transmitir en relación a esto, talleres con capacitaciones, concursos, todos los años hacemos concursos de lavado de mano, el mejor póster, el mejor video, trabajan todos, participan todos, actividades lúdicas. Por ejemplo, nosotros acá, uno de los talleres, un premio, se ganaba, el mejor video, el mejor póster gana premios. Bien, pero ¿cómo nos fue con todo esto? Con la tecnología, bueno, bien, estas son fotos de las actividades que fuimos haciendo, los talleres, las capacitaciones, se involucraron mucho también a las residencias, como generadores, digamos. Ahí están los pósters que están, los carteles que están en todos los pasillos con alguna lectura. ¿Y cómo nos fue? En 2020 se hizo poco porque ya era el final, en plena pandemia, fue difícil trabajar también en este entorno. En 2021 estábamos por debajo de 60 con las mediciones y a través de todo lo que se fue trabajando en este sentido, logramos mejorar en el primer semestre de 2022, llegando casi a un 87. Pero nosotros vimos, y esto es interesante, porque cuando uno analiza después los datos, los puede ir relacionando y va sacando conclusiones, que bueno, esto era amigable, porque vimos que nos lavábamos más las manos, sí, lo veíamos aparte, que todo el mundo se lavaba más la mano a lo largo de todo este tiempo, pero no nos iba tan bien cuando hacíamos vigilancia. Entonces dijimos, bueno, 87 es re lindo, pero pará, acá está pasando algo, porque en realidad la vigilancia se está yendo de las manos. Cuando medimos el segundo semestre, nos dio espectacular, casi 97. Decíamos, pero pará, nos lavamos tanto las manos y acá hay algo que no está bien porque la vigilancia no es así. Bien, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a mirar qué pasa en terapia intensiva con detenimiento en los 5 momentos. Porque claro, veíamos que se lavaban antes y después, pero queríamos saber qué pasaba en el durante. Y empezamos a mirar eso y nos encontramos con que, por ejemplo, médicos, enfermeros, kinesiólogos, todos los agentes que estaban en la unidad del paciente estaban aspiraban, salían, buscaban algo en la pileta, volvían, iban para el otro lado, volvían. Con lo cual la terapia se convertía en 3, 2, 1, en un, si era fluorescente eso, iba a ser psicodélico. Entonces empezamos a trabajar sobre los 5 momentos. En el segundo semestre, antes y después nos daba 97, pero los 5 momentos nos daba 12, o sea, pésimo. ¿Qué hicimos? Bueno, nos pusimos locos, todos, empezamos a trabajar mucho sobre esto, y en el primer trimestre de este año, midiendo los 5 momentos, bueno, logramos realmente una mejora que llegó a casi al 70%. Estamos contentos porque estábamos midiendo 5 momentos. Bien. El otro punto fue sobre las tasas de colonización de los microorganismos resistentes. En 2021 nosotros arrancamos, esto era lo que nos decía Pancho, están complicados y no sabíamos, arrancamos con una tasa en 2021 del 8, tímido MBL, tímido, ahí, apareció una MBL y todos, MBL, estábamos todos enloquecidos, pero después nos pasó un tsunami en 2022 y terminó pasando estas tasas. Y estas tasas fueron las que nosotros pudimos identificar que lo que estaba pasando ahí era que tenía mucho correlato con la higiene de manos. Esto, volvemos a hacer este análisis, cómo tuvo impacto la higiene de manos en UTIA, que veíamos que estaba débil, porque se lavaban antes y después, pero no durante, o sea que se rompía este circuito, y tuvimos una circunstancia particular. No solo la unidad cerrada de UTIA estaba complicada en este sentido, sino que nosotros cuando medíamos vigilancia en todos los servicios, porque lo hacemos en todos los servicios del hospital, en el primer semestre de 2022, fíjense, de clínica médica, pensé que tenía acá para marcar, en la segunda columna, clínica médica, CM, casi no teníamos muy poco observaciones. Pero ahí donde está el rayito, que es donde nosotros empezamos a evaluar esta estampida, también con respecto a higiene de manos, es donde nosotros vemos que en UTIA crece no solamente las KPC, sino escandalosamente las MBL, y esto lo vimos porque fue escandaloso, porque la verdad que estábamos asombrados.
Y eso cómo se tradujo y cómo tipo ventilador, como decimos nosotros, se fue desparramando en todo el hospital. Y en clínica médica las tasas subieron muchísimo, de casi un poquito menos de 1 a 5. ¿Qué pasó acá? Esto fue dramático porque nosotros veíamos que los pacientes salían de terapia y los pacientes que salían de terapia eran potencialmente pacientes que estaban contaminados. Así que tuvimos que hacer una gestión en este sentido y, tuvimos que hacer una gestión en este sentido y asumir que no solamente teníamos un brote de MBL en la terapia intensiva, sino que también en las salas. En las salas como Clínica Médica 2, ¿qué tuvimos que hacer en este sentido? Tuvimos que esta sala disponerla para solamente usuarios que estén colonizados e infectados. O sea, transformamos un servicio de internación en un servicio de cohortización. Fue un desafío grande. Imagínense, los directores nos decían, ¿qué están haciendo? ¿Por qué nos hacen esto? Porque siempre vamos en contra de todo esto, ¿no? Pero bueno, costó y lo logramos. Hoy es un servicio en donde todos los pacientes que salen de terapia van ahí en vigilancia, o sea, lo hicimos aislamiento preventivo y el que está colonizado o infectado se queda ahí. Se tuvo que trabajar mucho sobre la gestión de historia clínica. Nosotros tenemos historia clínica electrónica y en este sentido la gente de informática excelente, siempre dispuesta a trabajar. Tenemos, digamos, como una solapa nuestra, que es de todos los datos nuestros de control de infecciones. Las alertas salen todos los usuarios que ingresan, salen con el tipo de aislamiento que tienen. O sea, que ni bien entra un paciente, ya se sabe si ese paciente estuvo colonizado y todo lo demás. Bueno, en este lugar hubo que aumentar el número de personal de limpieza, los recursos para aislamiento. Esto no fue menor, porque en las habitaciones, que eran habitaciones que se compartían equipamiento, teníamos que tener un saturómetro para cada habitación, un tensiómetro para cada habitación, una chata para cada habitación, y eso en un hospital público es importante. Bueno, PROA, yo pongo acá PROA. PROA fuimos lentamente, tímidamente, hoy vamos cada vez mejor. Y esto tiene que ver sobre todo porque pudimos implementar el Comité de Control de Infecciones en este proceso y en el Comité de Control de Infecciones conformar el servicio de infectología que no teníamos. Entonces, en este sentido, fuimos avanzando sobre la propiabilidad de los antimicrobianos. Se asignó también una enfermera de control de infecciones para la unidad cerrada que esté dispuesta solamente ahí. Se capacitó sobre higiene ambiental, sobre todos los que tenían que desempeñarse en este sector. Este es el sector que quedó, digamos, confinado a los pacientes que estaban colonizados. Se limitó la circulación y se involucró a todos los que estaban en la gestión. Bien. Y tuvimos otro cimbronazo. Un día nos llaman, la enfermera que está porque tenemos una ESI que está en el sector de pediatría, nuestro hospital es grande, es polivalente, nos llaman de neo y nos dicen, che, de microbiología nos están diciendo que tienen 2 neonatos graves con un bacilo no fermentador, que ya le vamos a decir que es, pero que no es un microorganismo habitual. A los 3 minutos nos dicen quién era, Elizabeth Kingia, con una resistencia MBL, y ahí saltaron los tapones. Realmente esto fue un cimbronazo para todos, porque no solamente que desconocíamos este microorganismo, sino que cuando fuimos a la literatura no había mucha evidencia, y también tuvimos entonces que trabajar sobre estos procesos. Por suerte, en ese momento, la neonatología no estaba tiene 14 camas, pero habían solamente 5 usuarios internados, entonces no fue tan dramático, digamos, pero sí se tuvieron que hacer otra vez gestiones de ambientales y de recursos. Las medidas estrictas de aislamientos, otra vez trabajar sobre la higiene de manos, la vigilancia que fue mucho más estricta y más seguida, más pronta, digamos, no lo hacíamos cada 7 días, sino que lo hacíamos un poco más corto en el tiempo. Cortizamos los pacientes, o sea, los que estaban ahí quedaron en un sector y los 2 chiquitos quedaron en otro sector dentro de la misma unidad. Todo el paquete de medidas que se intensificó, porque esto en Neo no lo estábamos haciendo. Nosotros teníamos el esfuerzo puesto en adultos. Entonces tuvimos que trabajar mucho sobre todo el paquete de medidas para neumonías asociadas a ventilador, bacteriemias. La higiene del usuario, que nosotros era un niño, era todo diferente, un bebé, digamos, un neonato.
cómo se preparaba la medicación. Esto fue también una destreza con Inés, estábamos muy encima de eso porque las ampollas es un microorganismo que se aloja en áreas húmedas. Entonces, a la hora de la confección de la medicación, porque ellos usan ampollas que van sacando de a poquitos centímetros para cada usuario, y es la misma ampolla. Todo esto tuvo que cambiar la logística de preparación de la medicación, fue complejo. Pudimos interconectar con una infectóloga pediatra, que es la que va supervisando online, pero nos va supervisando en toda la gestión de antibióticos. La limpieza ambiental diaria, terminal, todo esto que no se hacía adecuadamente, porque no se hacía adecuadamente orientado a los microorganismos resistentes, ¿no? Y también en estas unidades que están un poco humanizadas, trabajar sobre cómo tenían que desempeñarse los familiares o los acompañantes. Finalmente, esto, sí, acá nos sacamos un 10 porque logramos frenar ese brote, y no sé dónde hay madera, pero esperemos que ahí haya quedado, porque se aloja en algunos lugares, dicen. Bien. Bueno, esta fue nuestra experiencia por ahora y bueno, gracias por escucharnos, por escuchar. Muchas gracias, Paula. Ahora...